Hubo un sismo terrible en Pakistán en el que perdieron la vida más de 300 personas y más de 500 están heridas. Causó gran susto, mucho temor entre la población. 6 distritos en Pakistán están sumamente dañadas, muchas personas afectadas están requiriendo del apoyo del gobierno. Y ayer en Perú, creo que el planeta está enojadito con todos los seres humanos, ¿eh? Nosotros, se dice. Sí, también conmigo. Y en Perú un sismo de 6.9 grados sacudió varias regiones de este país. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales o grandes daños, pero el susto fue terrible. Pero después del temblor en Pakistán hubo un nacimiento que ha llamado tanto la atención que ya hay hasta visitas turísticas. Nació una isla. Brotó de repente ahí en medio del mar una isla en el mar Arábigo después del violento terremoto que sacudió el sudeste de Pakistán. Bueno, pues esta isla tiene aproximadamente 20 metros de altura y unos 40 metros de largo. Y desde luego los habitantes que están ahí cercanos, sobre todo pescadores, de inmediato se subieron a sus embarcaciones a conocer, a ver de qué se trata, y algunos se animaron a bajar, ir a explorar, a ver qué hay en la superficie de esa isla que es recién nacida. Y lo que encontraron fueron algas, muchas algas, piedras amarillas y pescados muertos que no alcanzaron a bajarse cuando esta isla emergió. Se llaman médanos esas islas y se dan en todas esas zonas costeras, y no creo que haya tenido que ver el temblor, son de arena. Entonces puede desaparecer también, pues sí, en cualquier momento. Se alcanza con la vista, pues, ¿qué le pueden ver? Ya le quitaste todo el romanticismo. Ay, nosotros que estábamos pensando en que era una isla bebé, que a lo mejor hasta crecía. A lo mejor hasta la Antártida, pero no, ya cuando dijiste las características, descartado. Médanos no son esas montañas de arena que se forman en la orilla de las playas. Eso es lo que pasa. Pero no está en la orilla de la playa, está alejada de la costa. Está 300. 1000 kilómetros. No señala a cuántos kilómetros. Ya si está separada, creo que ya no es Médano. Se llama barra, ¿no? Sí. Bueno, si tomaron una embarcación para ir a visitarla, no está propiamente en la playa. Fueron chapoteando, pero sí. Bueno, pues esto les llamó mucho la atención y es algo curioso, no todos tenemos la oportunidad de ver que algo sale del agua ya y se queda. No, y menos después de un susto como el que se llevaron, en que el estado anímico está en alerta, alterado, con mucho miedo, y de repente ves esto. Es un estímulo visual maravilloso. El temblor fue en un lugar que se llama Baluchistán, que antes de que existiera Pakistán, cuando yo estudié geografía, estaba Afganistán y Baluchistán. Pues fue cuando se crea el estado de Pakistán, se incluye Baluchistán. ¿En qué año aprendiste eso, María? Pues es que a yo mí no me estudié en primaria en 56, 57. A mí no me lo dijeron en la primaria. El libro de geografía decía Baluchistán, no Pakistán. Es que nosotras ya somos de otra época. No, pero es que ni en la primaria ni en la secundaria a mí me enseñaron. Yo me enteré que existía Baluchistán cuando supe del temblor. Ayer. No te preocupes, somos varios. Y habíamos comentado que sacaron el Costa Concordia, sí, este barco que había sido hundido, y que de las personas
que habían desaparecido después fueron poco a poco encontrando sus cuerpos al interior del barco, pero que faltaba una persona. Ajá. Pues al parecer no fue una, porque alrededor, ya que está a flote lo que queda del barco, porque se rompió, ahora que ya han sido enderezados lo que quedaba del barco, se han encontrado restos humanos alrededor que salieron. Uh-huh. Ahora que salió a flote todo el barco, salieron estos restos humanos y desde luego están tratando de identificar estos restos, ver si son de una persona o de dos o cuántas, porque según la lista de pasajeros nomás faltaba una persona. Pero no es confiable, hay que recordar que el capitán llevaba a bordo invitadas de honor. Sí. Entonces no sabemos si algún otro miembro de la tripulación llevaba también invitados de honor. A bajo costo. Sí. Imposible, con ese grado de descuido del capitán, no es nada difícil imaginar la mala organización que tenía en su barco. Ni es tampoco difícil imaginar que pueden ser indocumentados contratados para servicios. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pues en el Monte Blanco, Mont Blanc, un alpinista muy joven hizo gala de todo lo que le enseñaron sus papás cuando era niño. Sí. De una honradez a toda prueba. Hábitos de aseo, oraciones, todo. ¿Cómo? Con sus hábitos de aseo y oraciones, todo lo que aprendió de niño. Principalmente de los hábitos de honradez. A ver. De devolver lo que no es suyo. ¿En dónde fue eso? Fíjate que estaba en un ejercicio de estos para subir por el glaciar del Mont Blanc y en un lugar se queda él descansando un momento, pero empieza a notar que hay algo ahí entre la nieve y que va encontrando joyas valoradas en cientos de miles de euros que, suponen las autoridades, vinieron de un avión que se estrelló en esa parte, un avión indio, hace más de 50 años, porque durante mucho tiempo han estado encontrando restos de ese avión y de otro que tuvieron un accidente en esa zona, pero encontró esmeraldas, zafiros, rubíes, y todos, tal como los encontró, fueron entregados a la gendarmería correspondiente. El valor de las joyas tasadas por un joyero de ese lugar está entre los 130,000 y 246,000 euros. Y el joven se negó a que se diera a conocer su nombre. Él lo único que dijo: encontró una caja metálica cuando caminaba por el glaciar de Bosons, en cuyo interior se encontraban pequeños sacos de joyas con la mención Made in India. Entregó todo a la gendarmería y estos dos aviones indios que se estrellaron en el Mont Blanc en 1950 y otro en 1966 causaron muchos muertos, uno 117 y el otro 58, pero desde entonces alpinistas han descubierto pedazos de la cabina, maletas, incluso restos humanos que quedaron ahí congelados. Desde luego las leyes de ese lugar dicen que si no aparece el dueño, si nadie dice esas se las van a devolver a este joven francés que dijo: mi mamá me prohibió guardar, a devolver lo que encuentro. Así es. No, iba a preguntar de qué lado era, si era del lado suizo o del lado francés. Yo me hubiese inclinado por el lado suizo cuando hay tanta honestidad. Pero bueno, sorprendamos, también los franceses tienen arranques. Pues miras en el glaciar de Bosons y yo no tengo idea si es suizo o francés. Pues el muchacho es francés, pues será del lado de Francia. En China, un joven de 22 años había tenido un accidente automovilístico en el que se dañó seriamente la nariz
y los médicos le dieron un tratamiento para que el tejido se regenerara, pero se descuidó y se le infectó. Y entonces, para poder nuevamente colocarle una nariz a este joven de 22 años, le cultivaron tejido en la frente y se lo están haciendo de tal manera que le quede como nariz después, cuando se lo quiten de ahí, que quede como nariz. Sembradito. Sí, un cultivo de nariz en la frente de este joven de 22 años. Mi unicornio azul se me perdió, ¿no, verdad? Y con razón decías tú que en la adolescencia es difícil cuidar a un niño. Una joven de 15 años estaba cuidando a un bebé de 3 meses de nacido. Lo tenía en la cuna, solo que le dejó el chupón colgando de un cordón y se asfixió el bebé. Así es.